Nos encontramos con Fernando Cabanillas, un gran amigo de Agnus Dei Prot, un católico que desde su conversión especialmente procura formarse bien, lleva vida de oración y sobre todo del estudio del catecismo. Y queremos hablar con él. No es un teólogo, no es especialista en teología, pero sí que es un católico bien formado. ¿No es así, Fernando? Bueno, pues la verdad es que sí, desde que me convertí, como has dicho, pues he intentado formarme de todas las maneras posibles, leyendo vídeos de YouTube, por ejemplo, son fantásticos, discusiones con amigos, buenas lecturas, porque realmente cuando uno se convierte tiene sed de conocimiento, ¿no? Y la Iglesia siempre ha puesto un énfasis increíble en la doctrina. De hecho, ha habido guerras, ha habido cismas, ha habido concilios, ha habido para establecer los dogmas. O sea, la doctrina es fundamental. Por lo tanto, y aquí ya vamos a enlazar con la primera pregunta propiamente de este programa, ¿se puede ser un buen cristiano y no conocer en profundidad el catecismo de la doctrina católica? Bueno, en mi caso, curiosamente, cosas que yo he intuido, que yo sentía o pensaba, luego he leído eso mismo en el catecismo, en libros de doctrina, o sea que sí hay un sensus fidei. El católico, todo en la liturgia, en los mandamientos, te conduce por un camino único, ¿no? Pero muchas veces te puedes equivocar, tienes muchas influencias de todo tipo hoy en día, ya no es una sociedad empapada de catolicismo, como la cristiandad, ¿no? Antes de la Revolución Francesa y en los países en los que se ha conservado, y por lo tanto tenemos tantas influencias que sí, hay que formarse muchísimo, y sobre todo porque hoy en día yo no me siento formado por los que quizás deberían hacerlo, ¿no? Entonces el católico actual tiene que buscar la doctrina, los padres también tienen que formarse, porque antiguamente el catolicismo estaba en el ambiente, estaba en los colegios, estaba en la sociedad, en las películas, en los libros. Hoy en día ya no. Entonces, sobre todo los padres, cualquier católico que se convierta, porque la fe es un don, ¿no? Pero ese camino cuando se comienza hay que formarse muchísimo, en mi opinión. Claro, y en relación a esto que estás diciendo, hay mucho subjetivismo hoy en día. El hombre moderno tiende a ser subjetivo, ¿no? Cuando se dice, ¿tú qué opinas de esto? Las cosas de la fe no son opinables. Hay que decir, no, yo no opino, es lo que la Iglesia enseña. Correcto, sí. Muchísimas dudas que yo he tenido. Acepto lo que la Iglesia dice, ¿no? Lo que la Iglesia de siempre, la doctrina de siempre. Porque claro, la doctrina es inmutable. Lo que, como dijo el Papa Benedicto XVI, lo que era santo hace 80 años lo sigue siendo, lo que era pecado hace 80 años lo sigue siendo. Es imposible que cambie. Lo que se ha enseñado siempre y en todo lugar. Siempre y en todo lugar. Esa es una buena máxima, una buena brújula para conducirse, ¿no? Las ambigüedades, los equívocos, las frases sin terminar, como digo yo, o con doble sentido, pues no te legitiman, no te justifican para escoger el error. Claro, decía varonil y piadosamente San Francisco Javier a los religiosos, dice, no podéis decir que habéis hecho algo si no habéis enseñado el catecismo, ¿no? Es la labor fundamental del evangelizador, enseñar, catequizar, evangelizar. Correcto. Bueno, a mí me llama la atención que nuestro Señor Jesucristo nunca dijo yo soy el amor. Sí que San Juan dice Deus caritas est. Dios es caridad, porque el amor es más genérico, ¿no? La caridad es la manera de ser de Dios, es el amor de Dios. Pero Jesucristo nunca dijo yo soy el amor, dijo yo soy la verdad. El camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. No dijo lo que yo digo es verdad, dijo yo soy la verdad. Yo soy Dios, quiere decir, ¿no? Por lo tanto, la verdad es importantísima para un católico. La Iglesia ha sufrido auténticas persecuciones por defender la verdad. Es importantísima. La herejía arriana, ¿dónde nos hubiera llevado? A la desaparición de la Iglesia, ¿no? Al final, yo como siempre digo, cuando el transatlántico o el petrolero equivoca su rumbo 1 grado, en un día llegas casi al mismo sitio. En una travesía de 10.000 millas llegas a otro continente. Entonces esa brújula de la doctrina tiene que estar bien puesta para que el barco llegue a puerto. Por lo tanto, ¿qué nos enseña el catecismo, llamado tradicionalmente el catecismo de la doctrina cristiana?
Bueno, el catecismo, según el padre Bonifacio, que le sigo bastante en YouTube, uno de mis fuentes, ¿no?, que son muy diversas, él dice que el catecismo es la nata de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, te puedes leer toda la Biblia, pero la nata es el catecismo, que es mucho más corto, mucho más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es un católico? Un católico no es una buena intención, un católico no es alguien bien pensante, buenista. Un católico es algo muy concreto, muy específico. Como digo yo, es el libro de instrucciones para ir al cielo. Claro, no se trata tanto de leer la Biblia, sino cómo la Iglesia la interpreta, ¿no? De manera infalible, eso está. Correcto. Y los casos lacrimógenos o los casos con el aborto, por ejemplo, un tema, esto quizás no es del catecismo, pero la inseminación in vitro es pecado mortal, es gravísimo, pero a primera vista podría parecer algo con un fin bueno, pobrecitos los padres, el niño no tiene la culpa, el niño por supuesto, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones, que también es el catecismo, pero más allá, nos lo resuelve la Iglesia Por eso Católica. es importante el catecismo de Monseñor Schneider, que ha sacado cuestiones nuevas que antes no estaban, y es bueno también que los católicos estemos puestos al día, ¿no?, de temas como inteligencia artificial o inseminación, todas estas cosas que antes no existían, para saber cómo moralmente nos tenemos que regir. Fundamental. Se dice la Iglesia mater et magistra, ¿no?, madre y maestra. Nosotros, por muy inteligentes que seamos, nunca estaremos al nivel de la Iglesia Católica de 2000 años, con santos impresionantes, padres de la Iglesia, místicos, teólogos que han dedicado su vida entera a estudiar, y luego la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, lo primero, lo que diga la Iglesia. Y una vez en lo de la Iglesia, pues uno sí, investigar la doctrina, desarrollar la fe, lo individual es importante, pero siempre la Iglesia nos marca el camino a seguir en lo moral. Claro, la labor de los apóstoles es mantener íntegro el depósito de la fe, y esto es muy importante, ¿no? Sí, siempre tiene que haber hoy en día pues santos obispos que nos recuerden lo que la Iglesia ha enseñado siempre, ¿no?, para evitar desvaríos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿por qué es necesario para un católico aprender el catecismo? Bueno, primero, en el mundo de hoy, desde la revolución posconciliar, si se puede decir así, el católico ha dejado de formarse. La sociedad ya no es católica. Me decías, ¿es necesario aprenderse el catecismo, sabérselo? Es que en la sociedad cristiana todo respira catecismo. Entonces decía... Desde el púlpito, empezando por el púlpito, que antes se predicaba, ¿no? Hoy en día los novísimos, la muerte, el infierno, el pecado. Desde el púlpito ya la gente pues salía con la lección bien aprendida. Hoy en día no se predican las verdades de la fe. No se predica la fe. Hay una catequesis de niños antes de la primera comunión bastante naif, diría yo, aunque habrá de todo, ¿no? Pero a las pruebas me remito. El católico, yo no me acuerdo de la catequesis de la primera comunión. Y el católico de hoy no sabe la doctrina, no la conoce. Se sorprenden cuando les hablas del adulterio, por ejemplo, o del sexo antes del matrimonio. Nadie se lo ha explicado. Nadie se lo ha explicado. La gente no sabe que los viernes son todos abstinencia del año. Se pueden sustituir. Fuera de Cuaresma. Fuera de Cuaresma, por una lista muy concreta. Un privilegio. Sí, los obispos deciden por qué se puede sustituir, ¿no? Pero hay que sustituirlo. Tendrás que rezar un rosario, tendrás que dar una limosna que te duela, si quieres comer carne, si por lo que sea tienes que comerla también a veces, ¿no? Compromiso o algo. La gente en general no conoce la fe. Y antiguamente me acuerdo de las misiones populares, que iban los misioneros a predicar la doctrina. Desde el púlpito la gente, había libros piadosos, devocionarios. En el colegio también los religiosos pues enseñaban la buena doctrina a los niños. Me acuerdo las madres, pues las oraciones antes de acostarse, los enemigos del alma, cosas elementales que para nosotros dices, vale, mundo, demonio y carne es muy sencillo, hay que profundizar más, pero que la gente no lo sabe. Tú preguntas a un católico medio cuáles son los enemigos del alma y te pueden decir cualquier cosa. Completamente. Y luego, hablando de los catecismos que hemos hablado de Ripalda, ¿no?, por ejemplo, o de Astete, son unos resúmenes maravillosos, porque el catecismo de Juan Pablo II, el catecismo después del concilio, es muy bueno, es profundísimo. Pero
es más como una enciclopedia de la doctrina, que hay que leerlo, que es fantástico. Pero catecismos simples como el de Ripalda o Astete son buenísimos. Y luego hay referencias como el Catecismo de Trento o el de San Pío X, también grandes referencias para la tradición, ¿no? De la buena doctrina de manera sintética. ¿Por qué la masonería persigue tanto la enseñanza del catecismo y no quiere verla en las escuelas? ¿Por qué los masones se han encargado de que no se enseñe a los niños el catecismo? Bueno, en primer lugar, si los masones no quieren que se vea en la escuela, es porque es muy importante. Ellos sí conocen la fe para combatirla, ¿no? Entonces, realmente hay que hacer lo contrario a lo que quieran hacer los masones, ¿no? Pero la formación en la virtud y en la moral es fundamental. Tienes que conocer lo que Dios quiere. Si no, ya sabemos que hay una inocencia no culpable, ¿no? Una ignorancia no culpable. Pero en la ignorancia te es mucho más fácil pecar finalmente con voluntad, culpablemente. Entonces, y ellos lo saben, el demonio lo sabe. La masonería, que tiene una historia humana, ¿no? La masonería nace en Inglaterra para que no haya nunca un rey católico, o sea, que es contra el catolicismo, ¿no? Pero la masonería realmente tiene la inspiración demoníaca y satánica. Y lo último que quiere el diablo es que la gente conozca la fe y la moral, porque aunque sea no culpable, lo acaba siendo. Por ejemplo, un chico que no sabe que fumar marihuana es malo, empieza a fumarla y su voluntad se va debilitando, ¿no? Es más fácil que peque, es más fácil que sea rebelde. Y esa ignorancia es muy peligrosa. Al principio no es culpable. Luego tienes microdecisiones de optar por el mal, que es más fácil que optes por el mal en esas circunstancias. Además, esto es muy lógico porque cuando no se enseña a los niños desde pequeños a vivir como Dios manda, se enseña a vivir como el demonio quiere, ¿no? Decir, bueno, no hay pecado, puedes blasfemar, no pasa nada, es libertad de expresión, no hay que obedecer a tus padres, pues, o sea, todo tipo de desórdenes bajo el naturalismo, decir, bueno, pues a partir de ahora tú tienes que ser libre, experimentar, sentir, que en el fondo, de una manera muy sutil, pero es influencia demoníaca, ¿no? Es un no serviré a todos los niveles. Sí, sí. Es como yo siempre digo, cuando la gente, el típico dilema, entonces, si la Iglesia es el único camino de salvación, ¿qué pasa con los 1.000 millones de musulmanes? ¿Qué pasa con los budistas? ¿Es que ellos se van al infierno? Pues ya sabemos que no. La Iglesia, de nuevo, Mater et Magistra, tiene su explicación, su respuesta. Si su ignorancia no es culpable, salvan su alma. Aquellos que de buena fe busquen la verdad. Exactamente. Práctica como es, pero por eso tenemos el deber de seguir evangelizando y llevar. Pero si tú no eres católico, las probabilidades de que te salves son mucho menores. Claro. Es mucho más difícil, porque al final vivir en el encanallamiento te facilita la rebeldía y te facilita el pecado. Y dentro de ser católico hay remedios que pone la Iglesia, como los primeros sábados, los primeros viernes, ya dedicaremos programas a esto, llevar el santo escapulario, también, o sea, la confesión frecuente, la comunión diaria. Estas consagraciones a la Virgen, al Señor, son medios que nos ayudan, no hay que tener la presunción de que nos vamos a salvar, pero estamos en el camino de la salvación, ¿no? Esperemos que con estos medios y evitando, luchando contra el pecado, por Dios al final tenga esa misericordia y nos podamos salvar, ¿no? Es una manera de asegurar la salvación, poner todos los medios a nuestro alcance, evitar las malas compañías, evitar las malas lecturas, ¿no? Entonces nos hacemos más amigos de Dios y alejamos al demonio de nuestra vida, ¿no? Vamos a tratar un tema de que no se trata tanto de estudiar el catecismo, sino que de reglamentar nuestra vida en su santa enseñanza, ¿no? Dices, bueno, yo conozco lo que enseña el catecismo, pero no, tengo que vivir en consecuencia. O sea, lo que la Iglesia enseña a vivir, no es decir, yo conozco teóricamente lo que se debería hacer, pero yo hago lo que quiero. No, hay que vivirlo. Completamente. Hay que tener mucha disciplina. Yo no lo digo tampoco desde el gran autodominio, pero hay que obligarse. Y cada católico laico o seglar tiene que encontrar su disciplina. El ayer contra Ignaciano, ¿no? Tomar la cruz de cada día, porque claro, el mundo nos tira, el ser humano tiende a la relajación y tenemos que hacer no solo vida de oración, sino vida
de mortificación, de ascética, ¿no? Y puede ser también, aparte de privarnos, ¿no?, de deleites que pueden ser lícitos, pues ese ir a misa cuando no tengo ganas, quedarme un rato más de oración, sacar el rosario diario, tener ese rato, cosas que agradan al Señor en cada momento, ¿no? Hay muchas maneras de entregarnos cada vez más al Señor y de alejarnos del mundo, ¿no? Por eso qué bueno es el silencio, las buenas lecturas, el estudio, la propia apologética da gozo al alma, ¿no? Cuando uno estudia las verdades de la fe. Sí, es que realmente la verdad alimenta, nutre el alma. Cuando dice nuestro Señor, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis, Él dice que es hacer los deseos, cumplir los deseos de mi Padre, ¿no? Obedecer a Dios. Realmente el hombre es un cuerpo con un alma, y el alma tiene más rango que el cuerpo. Claro. Entonces, si el alma está fuerte, el cuerpo también, y viceversa, ¿no? Si el alma está mal, aparecen las enfermedades. Está pronto, pero la carne es débil, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Sí. La carne es de naturaleza caída desde Adán y Eva. Por eso es tan importante el catecismo, saber que el ser humano, que somos hijos de Adán y Eva, que pecaron, y que todo ser humano que nace con el pecado original, con la tendencia al mal, y que morimos, que es el castigo, pero el alma no. Estas verdades de la fe te hacen vivir de una manera, te hacen tener una esperanza especial. Por lo tanto, podríamos concluir que un catecismo bien estudiado y bien vivido nos lleva a una vida cristiana plena. Absolutamente. O sea, es el libro de instrucciones realmente para salvarte, para ir al cielo. Y hay que aprendérselo, porque tú haces una encuesta entre los católicos. Hace poco decían en Estados Unidos que un porcentaje abrumador de católicos no cree en la presencia, en la transustanciación, la presencia de Cristo en la hostia consagrada. Entonces, ¿qué fe puedes tener, qué catolicismo puedes vivir si no crees en lo más importante? Es que antiguamente la Santa Inquisición condenaba a los herejes que propagaban esta doctrina y hoy en día están dentro de la Iglesia, ¿no? Es un tema, son tiempos de mucha confusión, de mucha dificultad, ¿no? Cuando hay gente que no defiende la doctrina católica, por eso hay que rezar mucho y cada vez más dar testimonio de oración y de estudio de la buena doctrina para propagarla, ¿no? Y decir, bueno, como decía el padre Molina, ¿no? Yo ya os he explicado la doctrina, el día del juicio yo voy a decir, oye, yo ya lo he explicado, yo no me lavo las manos aquí, vosotros sois los que no habéis escuchado estas palabras, ¿no? Eso hay que tener mucha... No, absolutamente. La fe es un don. O sea, tú puedes aprenderte de memoria el catecismo y cumplirlo y vas al cielo. Más allá de la fe. Es increíble, ¿no? Obviamente que el católico sabe que la intención es lo que cuenta. La intención. En el cumplimiento va la fe, ¿no? Quiero decir, no sé, claro. Una vez ya conoces las verdades de la fe, las conoces para vivirlas, ¿no? Nadie se salva sin fe. Y luego cuando conoces las verdades tienes que cumplirlas y cuesta mucho, ¿no? Tienes que renunciar, por eso la fe tiene que ver también con el cumplimiento, porque yo siempre he pensado, cuando vives mal vas perdiendo la fe, indudablemente, claro. Porque no te interesa, la fe no te interesa porque te pone a decidir, tienes que renunciar. Y entonces una vez que optas, esa yo le llamo la microdecisión, pobrecito el drogadicto, no es culpa de él, es un enfermo. Sí, finalmente es un enfermo, y no entro en cada caso, ¿no? Pero en muchas ocasiones ha hecho micro opciones por el mal y ha ido poco a poco encanallando su vida y se ha vuelto un enfermo. Claro, es que hay un principio que si no se vive como se piensa, se acaba pensando como se vive. Exactamente. Si no vivimos costumbres, tenemos costumbres paganas, a lo mejor pues trabajamos el domingo, vamos a las playas, decimos, pues al final acabamos diciendo, bueno, la fe tampoco somos como cristianos light y cada vez tenemos, bueno, pues vamos dejando la oración y al final nos mundanizamos, ¿no? Por tanto, y venía ya la pregunta muy al caso, el catecismo, un catecismo tradicional bien vivido y bien aplicado, nos tiene que llevar a renunciar al mundo, a ser de Cristo, es que no hay más. Pues sí, realmente el futuro es nuestra alma al 100% de Cristo en la otra vida. Tenemos luego unos deberes de Estado, también es verdad, ¿no?
Porque hay gente que dice, bueno, si tú eres católico, ¿por qué no donas todo tu dinero? Realmente es un proceso, ¿no? La santidad, la santidad. Sí. Es un llamado de nuestro Señor. También dice él al joven rico, si quieres ser perfecto, si quieres salvarte, cumple los mandamientos. Entonces, cumpliendo los mandamientos, te salvas. Hay que conocerlos. Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme. Allí no solo están, obviamente, los consagrados, los sacerdotes, los religiosos, frailes, monjas, y también el seglar también está llamado a la perfección, pero como seglar. Es otra... Según estado. Según estado, ¿no? Entonces es también un camino, cuando muramos, nuestra alma se separa del cuerpo por el castigo a Adán y Eva, de una manera temporal, y tenemos que presentarnos ante Dios. Por eso también está el purgatorio, ¿no? En ese momento tendremos que rendir cuentas y todos aquellos excesos, todas aquellas pequeñas negligencias, dice nuestro Señor, pagarán hasta el último céntimo. Entonces, realmente al final, si no es limpio, no puedes estar con... Algo muy importante, cuando nos confesamos se nos va el reato de culpa, pero no el de pena. Se nos ha perdonado el pecado, pero tenemos que desagraviarlo, ¿no? Y a veces pues la penitencia que nos dan hoy en día suele ser escasa, ¿no? Decir, bueno, rece una Ave María. Y quizás pues tenemos que empezar ya, es muy importante empezar a reducir ya el purgatorio en la tierra, ¿no? Con una vida de sacrificio, de penitencia, ¿no? Porque luego 300 años, un segundo de purgatorio, o sea, puede parecer al alma 300 años, ¿no? O sea, es muy duro, es muy intenso, ¿no? Yo en mi caso también, muchas veces los sufrimientos que Dios te envía, realmente uno también puede decir, bueno, no me como el postre hoy, es una mortificación, ¿no? O esta película no me gusta su influencia, la apago, aunque me apetece verla. Empezar por ahí, tomar hábitos de pequeños sacrificios. Pequeños sacrificios, pero también nuestro Señor te manda muchas pruebas. Hay que ofrecerlas. Y luego también está la devoción a las benditas almas del purgatorio, ¿no? Si rezamos y ofrecemos la misa y sacrificios por ellas, pues cuando estemos nosotros allí, si esas almas ya están en el cielo, nos lo van a devolver. No hay que hacerlo egoístamente, pero también es así, ¿no? Por nuestros familiares que puedan estar en el purgatorio también. Y bueno, a veces para Dios el tiempo no es como nosotros, lo ve todo en un presente, a lo mejor aún puede nuestro abuelo necesitar oraciones porque ya Dios veía las oraciones que íbamos a rezar en el futuro, ¿no? Por eso hay que seguir rezando, ¿no? Es muy bonito la comunión de los santos. Vamos acabando esta entrevista, podríamos hablar horas y horas, pero por centrar unos temas, para ir concluyendo, ¿cómo podemos promover la enseñanza del catecismo, del buen catecismo, ¿no? Porque hoy en día en muchas parroquias no se da, quizás hablando con sacerdotes o por lo menos escuchando buenas conferencias, buenos ejercicios y decir, mira, este sacerdote predica la buena doctrina, ¿por qué no escuchas sus charlas o vas a unos ejercicios? O ¿cómo se puede promover? Bueno, realmente yo sí me he dado cuenta, Javier, yo me convertí hace pues como 12, 15 años porque me ayudaron de arriba, gracias a Dios, pero sí he notado, al principio las misas entre semana eran 3 personas, no había adoraciones, nadie sabía ni le interesaba nada de la fe católica, había un complejo de culpa instaurado en la sociedad, lo católico era lo peor, todo lo demás era bueno, y me he dado cuenta de que ya hay un resto fiel, hay un despertar. Hombre, se están abriendo capillas de adoración perpetua, hay noches heroicas. Las misas entre semana ya son rosarios públicos. No masivas, sí, bastante llenas, rosarios públicos. Se vuelve a hablar de la fe, del pecado, de la confesión, de los sacramentos, de los 10 mandamientos. O sea, hay un renacer. Yo creo que la prueba ya, el pico, la cumbre, ya la hemos rebasado. Es mi opinión, ¿eh? Quizás la próxima persecución ya no será algo interno, algo del abandono de la fe, de la apostasía, sino será una persecución externa. Eso puede venir cuando la Iglesia realmente supere su crisis, que era una prueba que debía suceder, su crisis interna, la visión de León XIII, famosa, y yo creo que ya está llegando. El católico social ya no existe, ese que dejó Franco o preconciliar en otros países, ese católico ya no existe.
Iba a decir que o eres católico de verdad o no lo eres. o no lo eres, sin el qué dirán, o sea, el ser católico no te aporta ni un prestigio social, ni un qué dirán positivo. Entre comillas lo han conseguido, ¿no? Pero a la vez, como Dios tiene sus caminos son inescrutables, en este momento empieza el resto fiel a surgir. Es mi sensación. Claro. Yo creo que una manera de promover el catecismo es recomendando buenos catecismos, ¿no? Hemos dicho el catecismo de Trento, un catecismo histórico, el de San Pío X, el Astete, el Ripalda. Hay muy buenos catecismos, el de Monseñor Schneider, por ejemplo. Entonces, pero no solo leerlos sin formación, también es bueno que un sacerdote nos guíe o alguien bien formado, ¿no? A una persona que se acaba de convertir, no es darle el catecismo, sino decir, bueno, vamos a estudiarlo, si tienes alguna duda me preguntas, o lo ideal sería que el sacerdote hiciese esta misión, ¿no? De catequizar, ¿no? De ir a una buena catequesis. Sí. Y el catecismo, aunque es un estilo diferente, el catecismo de Juan Pablo II, que es muy enciclopédico, para resolver dudas muy sofisticadas, muy concretas, también es más para resolver cosas muy concretas, ¿no? Pensemos en Monseñor Munilla en Radio María, que ha dado el catecismo. Fantástico. Y ha hecho mucho bien, ¿no? Sí. O sea que en este sentido, recomendar los buenos libros, también es bueno que alguien nos guíe, ¿no? Tener ese... Y bueno, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían los enemigos del catecismo? Los que no quieren que se estudie el catecismo. Pues mira, los enemigos del catecismo son los que acomplejadamente, yo siempre digo, un complejo y una tibieza más cómplice que cobarde, que son las dos cosas, ¿no? No catequizan cuando podrían hacerlo. Es fácil juzgar, porque luego la vida es muy difícil, ¿no? Que depende hay miles de factores y el verdadero, la raíz del problema, pues uno nunca sabe dónde está. Pero realmente habría que empezar, yo como católico intento catequizar sin complejos. Y hay que superar una especie de miedo que el católico tiene instalado como si fuera un software, un virus informático. Claro, no me voy a significar como católico, o si digo que está mal en esta reunión, pues me van a decir tú eres un... Puedes decir los budistas piensan esto, yo soy budista y todos te respetan, entre comillas. Sí. Pero si afirmas la doctrina católica... Incluso en las familias, ¿no? Tú mismo te da miedo, ¿no? El día de las familias, cuando una persona se significa y dice las cosas como Dios manda, se hace un silencio, ¿no? Dice alguien, vamos a pensar en la muerte o vamos a pensar, se hace un silencio. O los anticonceptivos. Sí, temas polémicos. Un tema muy polémico porque todos, mi sensación, mi opinión es que de cada 10 católicos, 9 usan anticonceptivos. Hay que dar luz y decir que eso está mal, está horrible. Son temas polémicos, pero es la verdad. Tiene que decir alguien la verdad con firmeza, ¿no? Y ya la última sí, vamos a hablar de los catecismos erróneos, ¿no? Pensemos en la Conferencia Episcopal Holandesa, que está en abierta rebeldía, que, bueno, saca unos catecismos que no tienen nada que ver con el catecismo católico. Siempre ha habido catecismos modernistas o cosas que no tienen nada que ver, entonces hay que huir como de la peste de estas malas doctrinas, ¿no? Por supuesto, es algo que yo he comprendido. Yo, en mi búsqueda, cuando me alejé de la fe antes de volver, pues claro que entras en el New Age, ¿no? Y empiezas en la autoayuda y empiezas a leer de todo, ¿no? Lo que hay hoy en día, ¿no? Y cuando volví a la fe, en cierto momento me di cuenta, anda, si tengo todos esos libros asquerosos en mi casa. Y fue un gran placer romperlos en un contenedor de reciclaje para que nadie pueda leerlos. Muy bien. Si hubiese tenido algo para quemarlos, los hubiera quemado, porque realmente te hacen mucho daño. Me costó un tiempo, años, digerir esas ideas. El cura de Ars, el santo cura de Ars, a veces no daba la solución a un penitente si no destruía todos los libros impíos. No se trata de tirarlos para que alguien los pueda tomar. He comprendido la quema de libros. He comprendido proteger a las familias, a los niños de malas lecturas, porque realmente es como tomar veneno. Y influyen, afectan, te cambian la manera de pensar, te dan posibilidades tóxicas, erróneas. Obviamente la libertad es lo católico. El católico ama la libertad, pero dentro del bien y la verdad. La droga está prohibida. Tienes que, obviamente, a una persona adulta, madura, que quiera leer un libro tóxico, peor para él. Al hilo de esto, Chesterton decía que quien no odia el error no ama la verdad. O sea, que una prueba de que amamos a nuestro Señor
o Santa, como digo, Santa Genoveva, ¿no? Si quieres amar al Sagrado Corazón de Jesús, hay que dejar todo lo que no le pertenece y le ofende, ¿no? Entonces hay que hacer una enmienda a la totalidad, todas las cosas que ofenden a nuestro Señor. Guerra, muerte contra Lucifer, ¿no? Como decía también esa coplilla. Debe ser así. ¿O qué? Claro. ¿Amiguetes de Lucifer? No, por supuesto. Una vez que sabes que Lucifer existe, de ahí el catecismo, que es una persona angélica, y que hay miles de millones de demonios en el aire, hay que pelear. Es una obviedad. No puedes decir yo opino eso, es mi opinión, me callo, me escondo y no peleo. Una vez que te das cuenta de esa verdad, tienes que luchar. Y luego pensar que tenemos que estar muy bien formados, porque hoy en día predican el mal de manera descarada, ¿no? Abiertamente, la ministra dice que los niños hagan lo que quieran, auténticas aberraciones, pero también de manera sutil, ¿no? Con las series siempre te ponen al personaje católico como un desequilibrado, como un desfasado. Predican ellos a tiempo y a destiempo, ¿no? De manera descarada a veces, incluso las logias masónicas ya están abiertamente, tienen sus librerías, ya no se esconden, pero también de una manera sutil, ¿no? Por eso hay que estar muy despiertos, tener sobre todo, yo diría, la luz en la oración, ¿no? Ir mucho al Santísimo, pedir al Señor la luz de la oración, tener esa vida interior y ese amor a la verdad para formarnos nosotros y ayudar a formar a otros, ¿no? Y dar un buen libro, o recomendar ejercicios, o recomendar a un sacerdote, siempre Dios nos pondrá personas en el camino que tengan esta sed de verdad y formarse bien. Sí, porque realmente, a ver, la prueba había que pasarla. Según León XIII, él escucha a nuestro Señor hablando con Satanás y diciendo a Satanás que si él tiene el tiempo suficiente y el dominio sobre los que le siguen suficiente, puede destruir la Iglesia. León XIII es de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Y nuestro Señor acepta, no tentarás al Señor tu Dios, Satanás le tienta, ¿no? Como con el santo Job, es lo mismo. Y nuestro Señor lo acepta. ¿Por qué? Porque nos protege muchísimo, pero Satanás tiene cierta legitimidad de decir, si no les proteges tanto, pecarían todos, como le dice con el santo Job. Te quiere porque le favoreces. Prueba a no favorecerle, ya verás cómo te maldice. Y Dios acepta esa asquerosa tentación, pero la acepta, porque hay algo de justicia en ello. La Iglesia debía pasar esa prueba de ser infiltrada por Satanás, que intenta destruirla, porque es una prueba purificadora, como con el santo Job. Por eso, por todo lo que dices, Fernando, ya para acabar, pues el catecismo es más necesario que nunca en estos tiempos, conocer la buena doctrina, como dices tú, ¿no? Has empezado el programa así, es el camino para ir al cielo, y en ello estriba nuestra salvación. O sea, ¿cuántas almas se han condenado a lo mejor por no tener una buena formación o pensar que eso no era pecado, ¿no? Entonces es muy grave el tema. Por eso les invitamos a vivir con alegría, con optimismo en el Señor, pero sobre todo sabiendo que la cosa es muy seria y hay que formarse bien y agradar a Dios. Somos la religión de la verdad, o sea, el catolicismo es la verdad. Y por lo tanto, la pelea por la verdad es fundamental, porque nos jugamos la salvación de las almas. Y el no saber la verdad conduce poco a poco a situaciones que favorecen increíblemente el pecado y la condenación eterna. Solo la verdad, que es Cristo, nos hará libres. Y además los 10 mandamientos no son prohibiciones. Dios no es un aguafiesta, sino son los caminos de nuestra felicidad, ¿no? Dios nos dice cómo ir al cielo y lo que tenemos que evitar, ¿no? Para agradar a Dios, ¿no? Honrarle, santificar las fiestas, honrar al padre y madre, no matar, no robar, no cometer... O sea, nos dice cómo es el camino del cielo. Entonces, y para ser felices en esta vida también. El catecismo, recordemos que explica tanto los mandamientos como la vida de oración, como, bueno, es muy completo. O sea, todas las bienaventuranzas, las obras de misericordia, ahí está todo, ¿no? Sí, fantástico, es fantástico. Bien, Fernando, te agradezco de corazón que te hayas prestado este programa, pues espero que ponemos este programa en manos de la Virgen para que nuestras pobres palabras lleguen a los corazones. Bien, amigos, ha sido un espacio más de Butacas Vacías, donde hemos hablado de un tema muy serio, el catecismo, la importancia de los buenos catecismos, de formarse bien, en ello estriba nuestra salvación.